En este domingo, hermanas y hermanos, tenemos pues dos realidades muy hermosas. El cuarto domingo de la Pascua y también el Día de las Madres. Qué imagen más hermosa, entre varias, pero qué imagen más hermosa para un buen pastor o una buena pastora que la figura de la madre. Y vemos que en la primera lectura Pablo y Bernabé están en un ámbito activo de llevando la palabra de Dios por doquier, especialmente en su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Y de hecho fue en Antioquía, donde nosotros fuimos conocidos como católicos. Ahí fue donde se nos dio ese nombre que quería decir los universales, por el mensaje, un mensaje de salvación universal. Y según la primera lectura de este domingo, vemos como Pablo y Bernabé continúan exhortando a todos a permanecer fieles en la gracia de Dios. Y claro, pues se llenó, el día siguiente era sábado siguiente, y se llenó la ciudad de Antioquía de personas que querían escuchar tan poderoso mensaje. Y cuando ciertos líderes del pueblo judío se dieron cuenta de que era una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y empiezan a atacar a Pablo con palabras injuriosas, o sea, con malas palabras, palabras insultantes. Y Pablo y Bernabé dijeron con suma valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. O sea, si tú estás bien con Dios, tú no tienes necesidad de estar insultando. Si tú estás con tu Padre Dios, tú no tienes esa inclinación a destruir personas con palabras. No. Entonces, y dice, pero como la rechazan, o sea, su comportamiento, ustedes líderes, el comportamiento de ustedes rechaza el verdadero mensaje de nuestro Dios. Y no nos juzgamos dignos de esa vida eterna. Así que, ya que ustedes lo rechazaron, nos vamos con los paganos. Imagínate qué golpe tan grande. O sea, ustedes no nos reciben, nos vamos con los otros que quizás necesiten más. Y así de esa manera, el mensaje y la actitud era salvación para todo el mundo. Ok, algunos del pueblo de Israel han creído, se han salvado. Otros han rechazado el mensaje. Ahora nos vamos más allá. ¿Qué era la visión de Cristo, no? Salvar el mundo completo. Y claro, pues al enterarse de esto, los paganos, mira qué ironía y qué contraste. Los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. Mira qué cosa, el menos, de todo ese círculo de personas, los que supuestamente menos tenían esa posibilidad de salvación, fueron los primeros en abrazar, en recibir este mensaje universal de salvación. Y decía que la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Eso era como un fuego salvaje, ¿verdad? Una voraz. Ahora, se dice también, está en el Evangelio, en la primera lectura, se indica que muchos de los líderes judíos asusaron, o sea, influenciaron, atención, a las mujeres devotas de la alta sociedad, a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución en contra de Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Claro, lo hicieron pues con cuestiones políticas seguramente, y lo hicieron manipulando la situación. Y pues claro, asusan a las mujeres devotas de la alta sociedad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pasaba lo que pasa ahora. El apoyo de la mujer en general, el apoyo de la mujer es clave y siempre ha estado presente. Usted se va a una iglesia, ¿quiénes son las, en su mayoría, atención, en su mayoría, quiénes son las que están llevando el Santo Rosario? ¿Quiénes son las que se organizan para la kermés, para que todo el mundo pueda comer bien? ¿Quiénes son las que, si hay una misa especial, ahí hacen acto de presencia? Es la mujer. Hay algo de la mujer
que se familiariza fácilmente y acepta ese amor de Dios y lo promueve, ¿verdad? El problema aquí es que lo hicieron ¿con quiénes? ¿Con todas? No, con las devotas de la alta sociedad. Y no había muchas, atención, y a los ciudadanos principales. O sea, que tú estás viendo aquí un monopolio, un control de poder para poder exterminar a Pablo y Bernabé. Y claro, pues Pablo y Bernabé tomaron la actitud de, se sacudieron el polvo de las sandalias, como quien dice, como nada te debo, nada te pago. Te dejo hasta el polvo, por si acaso lo ocupas, y me voy. Mira qué cosa, una declaración muy profunda, como quien dice, vamos a ir y vamos a hablar del reino, pero tiene que haber una respuesta. O sea, tiene que haber una correspondencia. Y si la correspondencia es sí, habrá generosidad, habrá milagros, habrá todo tipo de manifestaciones espirituales. Si la respuesta es no, no te queremos o no queremos ese mensaje, entonces es dejar ir, dejar ir. Y es una actitud familiar. ¿Qué hacía Jesús cuando entraba a una villa o a un pueblo y no habían personas de fe? Él ni se molestaba. Él decía, ¿para qué hacer un milagro si no hay personas de fe? Que nunca le van a dar el crédito a Dios. Siempre lo van a justificar o se van a inventar otra razón por la cual se dio el milagro. Entonces, sus seguidores, los apóstoles, siguen ese mismo ejemplo. Vemos que en la primera lectura Pablo y Bernabé proclaman la buena nueva, el evangelio, la salvación es para todos. En su proclamación encontramos un mensaje liberador y un mensaje incluyente. El reino de Dios es para todos. Judíos, gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, libres y oprimidos, para todos. Estamos llamados a extender este mensaje a todo el mundo. Fíjate cómo Pablo y Bernabé inclusive se dirigen a los paganos, a los que tenían otra concepción muy diferente de la deidad y de la relación del ser humano con Dios. Y estamos llamados, como dije, a extender este mensaje al mundo. Es parte de nuestro mandato como católicos, como cristianos. Por obediencia, debemos proclamar que el reino de Dios está en el aquí y en el ahora. Hay personas que piensan que el reino de Dios con una mentalidad futurística, o sea, la gloria del cielo. Y ciertamente el reino se completará allá, en la gloria de nuestro Padre Dios. Pero ¿dónde empieza? Se empieza aquí, se empieza en el ahora, se empieza en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Se empieza con nosotros en el aquí y en el ahora. Y el mismo mensaje se repite en la segunda lectura. En esta segunda lectura, el libro de las Revelaciones está llena esa lectura de símbolos y cargada por una imaginaría barroca. Se nos presenta una gran multitud de personas de todas naciones, todas las razas, tribus, lenguas, todas ellas siendo testigos del amor de Dios, alabando al Cordero y a los participantes de los misterios de Dios. Qué fascinante, ¿no? Porque la salvación no conoce límites. La salvación es para todos. Hay un sentido de inclusividad. La salvación no es una posición, una invitación VIP, ¿no? La salvación es para todos. No es para un grupo de selectos. No es un club. Es para todos. Entonces, con Pablo, con Bernabé, vemos esa inclusividad del ser humano para poder salvarse. Y dice, ser parte alabando al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es el Señor. Es Jesús. Es Jesús quien es ese Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, la ovejita sin mancha que muere en una cruz derramando su sangre y pagando el precio de nuestra entrada en la vida eterna. La imagen del Cordero se recrea en los evangelios en varias ocasiones, en varias veces. Y en esta ocasión la imagen cae no solamente en Jesús, sino también sobre sus seguidores.
Porque Jesús es cordero, víctima, sacrificio, altar, pero también es pastor, el que oficia, el que preside, y se unen las dos. Y Él nos invita a ser los dos. Tenemos que ser corderitos, escuchando la voz del pastor, pero también tenemos que ser pastores, llevando a otros al redil de la salvación. Y de esa forma, pues nos convertimos en ovejitas. Somos seguidores. Pero ven, vamos a hablar aquí al pan, pan y al vino, vino. ¿Quién quiere ser una ovejita? Alejándonos de la percepción romántica de esas criaturas, lo que tenemos son animalitos de mente muy simple, con una voluntad muy sencilla, a veces tercos, no quieren irse por el camino que deberían irse. E inclusive a veces algunas ovejitas hasta huelen feo. ¿Quién quiere ser una ovejita así? Pero también una ovejita es un signo de docilidad, de dependencia, de vulnerabilidad, de confianza en el pastor. Reconoce la voz del pastor. Y a veces, al igual que las ovejitas, no queremos escuchar la voz del pastor. Y es cuando nos metemos en problemas. Cuando pensamos que no, mi pensar, mi posición, mi voluntad es la correcta. Aunque hay otra vocecita por ahí que me está diciendo, perdona. Aunque hay otra vocecita por ahí que me está diciendo, ayuda. Aunque hay otra vocecita por ahí que me está diciendo, trata de entender un poco más. No, yo no voy a entender, yo no voy a él. Él que venga a mí, que me pida perdón. Y cuando nos metemos en problemas, nos perdemos en este mundo y buscamos otras cosas para resolver el problema. Hay personas que cuando tienen dificultad acuden a vaticinios y a la astrología y las cartas del tarot y que le hagan la lectura de las hojas de té, de café, que le lean la palma de la mano, los pies, hasta los chichones de la cabeza te los pueden leer. Y te pueden decir tu futuro, quién vas a conocer, cómo lo vas a conocer, si vas a pegarte en la lotería, ganar dinero en la lotería. O sea, ves, buscando otras personas que lo que buscan es ese narcisismo, ese egocentrismo. Ahora con las redes sociales, Dios mío, que a veces salen unos TikToks de unas presentaciones que se te paran hasta los pelos. Porque tú dices, ¿y en qué está pensando este individuo? Y hay como que un narcisismo en centrarme en mí mismo. Esta es mi verdad, esta es mi voluntad. Cuando en realidad la única verdad que deberíamos estar promoviendo es la verdad de Cristo. Y no decir mi verdad. La única verdad que es mía es la de Cristo. Entonces, a veces nos perdemos y cuando esto sucede, ¿qué hace Jesús? Nos llama. Nos llama y nos busca. Y Jesús es nuestro pastor. Y conocemos su voz. Aunque hayan personas que de chiquillos fueron a la iglesia, bautizados, comulgados, confirmados, y ya de adultos les dio con que no quiero creer en esto, qué sé yo. Cristo no se echa para atrás. Cristo no cede. Cristo no se rinde. Cristo continúa enviando mensajes a través de otras personas, a través de circunstancias, a través de un programa, algo que leí. Te está hablando y te continúa hablando. Y ahí que en ocasiones eso nos molesta y reaccionamos aún peor, porque queremos cancelar esa voz. Pero no se puede cancelar la voz que viene de lo alto. Eso nos hace aún más infelices, aún más miserables, aún más vacíos. Y en retribución, Jesús, nuestro buen pastor, nos permite que conozcamos su voz. Tú y yo conocemos su voz. Muchas personas conocen su voz, aunque no sigan las instrucciones, aunque ignoren el mensaje. Aún así, ellos conocen su voz, conocen a Cristo. Luego entonces, habrán personas que usted dirá, no, esa gente no conoce a Dios. Digamos, un alcohólico. Claro que un alcohólico puede conocer a Dios.
Claro que un alcohólico puede saber de Dios mientras está lidiando con ese demonio del alcoholismo o ese demonio de su adicción personal. Él conoce a Dios, ¿ves? Y así por el estilo, esos jóvenes que se dan a crímenes en las gangas, ellos conocen a Dios, saben de Dios, ¿ah? Saben de Dios. Muchos de ellos bautizados, sus mamás, sus abuelas, sus papás, los llevaron a la pila bautismal, les hablaban del rosario, les hablaban de la Eucaristía y por circunstancias diversas, complejas, delicadas, ellos rompen ese camino y se van con las gangas buscando algo que no lo van a encontrar en una ganga. Lo que van a encontrar es que muerte, enfermedad, crimen, perdición. Pero ellos quizás, muchos de ellos saben quién es Jesús. Aceptar a Cristo como nuestro pastor significa escuchar su voz. Y en ocasiones quizás no nos guste lo que nos está diciendo. Aún así hay que reconocer su voz. Y debemos hacer tiempo para conocerlo. Somos bombardeados con todo tipo de voces. Óyeme. Y si no, el YouTube, el TikTok, el Instagram, muchas voces. ¿Quieres ser feliz? Opérate la cara. ¿Quieres ser feliz? Colócate esta inyección para bajar radicalmente de peso. ¿Quieres ser feliz? Compra esta marca, compra esta casa, compra este carro, compra esta... Esas son las voces. Voces de consumerismo, egocentrismo, materialismo, de violencia, desprecio por los demás e indiferencia. Ese no es mi problema, yo ahí no me meto. Eso no es mi problema, aunque quizás yo tenga los recursos, las ideas de poder ayudar y si lo hago se puede hacer, pero no me interesa saber problemas de nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra algo, yo. Pero tenemos que seguir discerniendo, hermanas y hermanos, e identificar la voz real y verdadera de nuestro Señor. Al hacer esto, nos familiarizamos con sus valores, con sus maneras, con sus formas y con su voluntad. Y llega el punto en que comenzarás, hermana y hermano, a reconocer esa voz, a hacer la voluntad de tu Dios Padre y de Jesús, y comenzarás a pensar como Cristo, a sentir como Cristo y a actuar como Cristo. ¿Por qué? Porque no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y al escuchar su voz, hermanas y hermanos, y reconocer su relevancia en nuestras vidas, aprendemos a ser obedientes, a confiar en Él y por ende podemos seguirlo. Quizás no siempre entendamos su voluntad, porque no todo en la vida es blanco y negro y no todo en la vida es sencillo y fácil de describir. Habrá momentos en que se manifiesta la voluntad de Dios y uno como que no entiende por qué se dio esto, por qué se dio este evento, por qué ahora. Pero nosotros estamos, sin embargo, llamados a entrar en una relación con Él, desarrollando un sentido de pertenencia. Usted quizás tenga un gran amigo que puede que haga algo que usted no entiende, pero sigue siendo su amigo. Usted lo sigue amando, aunque no lo entienda, ¿verdad? Desarrollamos un sentido de pertenencia y de confianza mientras más nos relacionamos con Él. Si nosotros decimos, yo voy a invertir tiempo con mis hijos, yo voy a invertir tiempo con mi esposa, yo voy a invertir tiempo con mis amigos, ¿por qué no invertir tiempo con Dios? Y de ahí que a pesar de que no entendamos la posibilidad, está esa otra voz que te dice, yo sé lo que estoy haciendo, esto es por un bien mayor, esto es por algo más grande. ¿En cuántas ocasiones no muere mamá, por decir, o papá? Y los hijos que no se hablaban se reúnen otra vez en ese funeral, en esa vigilia, en el velatorio, en el velorio, y se miran, y muchos se perdonan y ponen a un lado, ¿no? Mira lo que es una tragedia, que es la muerte de un ser querido, en este caso, promueve algo hermoso, que es el perdón, que es la salvación, que es la apertura al prójimo. Hermanas y hermanos, solo hay un rebaño, solo hay un pastor,
y ese es Jesucristo. Y recordemos sus palabras: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí.